Voy a llamar a los neoliberales si no te portas bien. Axel Kaiser no tiene ni idea de lo que es el neoliberalismo ni de lo que pasó durante la dictadura militar en Chile. Y es que es así, compañeros. Si los liberales supieran de historia, no serían liberales. Según Axel Kaiser, este es el concepto real de neoliberalismo. Escuchemos. El concepto neoliberalismo lo acuñó un alemán que se llamaba Alexander Rostow en la década del 30. Y él se refería, y este hombre venía del socialismo, el economista y él, alejándose de las ideas socialistas, porque obviamente se da cuenta de que no llevan a buen puerto, se acerca a un liberalismo y lo que él busca en realidad es una alternativa entre el socialismo y el capitalismo a la Adam Smith, que él tampoco compartía plenamente. Entonces plantea un camino intermedio. Bajo la premisa de Axel Kaiser, como Alexander Rostow fue el primero que acuñó el término neoliberalismo, esa definición es eterna. Vamos, como si las palabras fueran entes inamovibles y sempiternos que seguirán significando lo mismo por siempre. Esto claramente es un error, y los que tienen nociones de un poco de lingüística sabrán que la lengua es algo que va cambiando con el tiempo. Porque si no, podríamos extrapolar esta premisa falsa y decir que la primera vez que se acuñó el término socialismo se hizo para denominar a las ideas de Saint-Simon, el padre de lo que hoy conocemos como socialismo utópico, que en resumidas cuentas es una idea de cooperativismo social sin analizar previamente las condiciones materiales. ¿Alguien actualmente usa la palabra socialismo para referirse a las ideas de Saint-Simon? Claro que no. Esta palabra se utiliza casi siempre para referirse a la tesis de Karl Marx, es decir, al socialismo científico que todos conocemos. Los liberales, una vez más, demuestran que llevan la ignorancia en historia como bandera. Por eso vamos a ponernos en contexto para explicar el porqué del significado actual de neoliberalismo. Vayamos 100 años atrás, a principios del siglo XX. La ortodoxia económica mundial estaba claramente marcada por la doctrina liberal de Adam Smith. Estas ideas demostraron su fracaso cuando llegó la Gran Depresión, con el crack de la Bolsa de Nueva York de 1929. No daban salida a la nueva coyuntura que se estaba presentando y fueron relegadas del mainstream académico de la economía y reemplazadas por teorías más heterodoxas, en donde juega un papel importante uno de los economistas más famosos de nuestros tiempos. Así es, John Maynard Keynes. Keynes no creía como los liberales que el mercado se regulaba solo, y lo que hace es plantear una fórmula para combatir el desempleo y la inflación a través de alterar los factores de lo que él denomina la demanda global. Bajo el modelo de Keynes, el desempleo y la inflación no pueden coexistir. Su modelo era básicamente desempleo con deflación. Esta heterodoxia económica dio respuesta a los problemas económicos de la época, dejando relegada y en el olvido a la vieja teoría económica liberal, lo que da pie a que se originen nuevas escuelas de pensamiento económico liberal, como la escuela austriaca o la de Chicago, que hoy en día son muy populares. Las ideas de Keynes dominaron el mainstream académico de la economía mundial hasta el año 1973. ¿Qué es lo que pasa en el año 1973? Ocurre la famosa crisis del petróleo. El precio del barril de petróleo sube de $2 a por encima de los $35. En esta nueva coyuntura ya no estamos enfrentando una inflación por demanda, como había previsto Keynes, sino una inflación de costes. El desempleo y la inflación empiezan a coexistir, por lo cual la teoría económica de Keynes queda obsoleta para esta nueva coyuntura, dando lugar a que las nuevas escuelas de economía liberal tomen su lugar otra vez en las políticas económicas mundiales. Este nuevo auge de la economía liberal es a lo que posteriormente se lo empezó a denominar como neoliberalismo hasta el día de hoy, y a lo que la gran mayoría de personas se refiere cuando utilizan este término. Es decir, a todos los postulados económicos liberales que se originaron después de la Gran Depresión y que no habían tenido un lugar donde probarse. Estas ideas fueron principalmente el pensamiento económico del monetarismo, creado por Milton Friedman, así como las ideas de la Escuela Económica de la Universidad de Chicago y en menor medida de la Escuela Austriaca. Entonces, volviendo al primer punto, si Axel Kaiser ha demostrado ser un ignorante total en historia y en lingüística, ¿puede saber realmente este sujeto qué pasó durante la dictadura militar de su propio país?
Escuchemos qué es lo que tiene que decir al respecto sobre estas ideas. Y lo otro que no es verdad es que estas ideas fueron nuevas en Chile. No es cierto que la teoría liberal que inspiró esa reforma haya sido algo importado de Estados Unidos a partir de los 50, cuando la Universidad Católica hace el acuerdo con la Universidad de Chicago. No es verdad eso. Si ustedes van a examinar el siglo XIX en Estados Unidos, Juan Pablo Coyumbian sabe de esto porque ha escrito sobre Courcelles-se-Nuil, ustedes van a examinar las ideas que este hombre desparció, un economista francés famoso que contrata al gobierno Manuel Montt, que viene a Chile y se transforma en profesor de la Universidad de Chile, el primer profesor profesional de economía en la historia de nuestra república, ¿verdad? Y también del Instituto Nacional, y asesor del Ministerio de Hacienda, además. Si ustedes leen lo que él escribía, era mucho más radical que lo que hicieron los Chicago Boys en Chile después. O sea, para Axel Kaiser, como en el siglo XIX hubo un economista francés que se radicó en Chile y tenía un pensamiento mucho más radical, liberalmente hablando, entonces estas ideas no son nuevas. De verdad, yo no sé si Axel Kaiser estudió un poco de lógica en la escuela, porque realmente lo que dice no tiene ningún sentido. Primero, porque estas ideas no se aplicaron a rajatabla en ninguna parte, y mucho menos en el siglo XIX, en un contexto de plena segunda revolución industrial. Y segundo, porque es algo totalmente atemporal, y tampoco fue lo que se importó en Chile. Chile fue laboratorio para las nuevas ideas liberales que surgieron después de la Gran Depresión. Aunque le duelan a los liberales, estas ideas no pudieron haber sido probadas antes, porque simplemente el liberalismo económico había quedado apartado de la política económica mundial debido a su anterior fracaso. Por mucho que intenten blanquearlo, es históricamente imposible lo que plantean algunas personas de la línea de pensamiento de Axel Kaiser. Y ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que entiendes tú por neoliberalismo? ¿Qué crees que fue lo que se aplicó en Chile? Te leo en los comentarios.